Abogado, buenas tardes. Permítame presentarme. Mi nombre es Kevin Fernando Centeno Moyo, alumno de la Universidad de Indoamérica, de la Facultad de Jurisprudencia de Ciencias Políticas y Económicas de la carrera de Derecho. El tema que voy a tratar en este presente video es sobre la influencia del derecho romano en el ordenamiento jurídico andino y el pensamiento político contemporáneo en Sudamérica. Introducción. El derecho romano, dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, es muy significativo y se remonta a varios siglos, teniendo sus raíces en el derecho romano, así como las del derecho español debido a la colonización española, la cual nos ha dejado una huella profunda en diversas áreas del derecho ecuatoriano, incluyendo el derecho civil, el derecho comercial y el derecho procesal. El derecho civil son principios fundamentales como la propiedad, las obligaciones y los contratos que tienen sus fundamentos dentro del derecho. El derecho comercial respecta a las normas sobre los contratos comerciales, sociales y responsabilidad civil. El derecho procesal son principios procesales como el derecho a un juicio justo, el principio de contradicción y el derecho a la defensa, la cual tiene origen en el derecho romano dentro del sistema jurídico ecuatoriano. Jurisprudencia y doctrina. Es la interpretación y la aplicación del derecho ecuatoriano, la cual fue influencia por la jurisprudencia y la doctrina romana para la interpretación de textos legales y creación de principios generales del derecho. El derecho romano ha tenido una influencia significativa dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, la cual ha sido moldeado por otras tradiciones judiciales como el derecho español, las leyes y costumbres sociales. Aspectos del derecho romano dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. El ordenamiento jurídico ecuatoriano se puede observar dentro de varios aspectos, desde los principios fundamentales de justicia. Estas son las áreas específicas del derecho, las cuales están clasificadas en principios jurídicos fundamentales, las cuales están basadas en la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Estos principios han sido incorporados en la Constitución y en las leyes del país, la cual reflejó la influencia duradera del derecho romano. Regulación de la esfera pública y privada. El derecho romano regula la esfera pública del ciudadano en su relación con el Estado, apoyándose en soluciones exitosas para conflictos de propiedad, compraventas viciadas, hurtos, delitos violentos, entre otros. Derecho de las obligaciones. El derecho romano ha dejado huella en el derecho de las obligaciones en Ecuador, los principios relacionados con contratos, la responsabilidad civil, la cual se ocupa de las relaciones jurídicas en las que una persona está comprometida a realizar una presentación a favor de otra. Estas relaciones surgen generalmente de contratos, pero también pueden derivar de otros hechos jurídicos como los actos ilícitos, delitos y los actos unilaterales. Aspectos relevantes del pensamiento político contemporáneo en Ecuador, Colombia y Argentina. En el contexto del pensamiento político contemporáneo en Ecuador, Colombia y Argentina, se puede identificar varios aspectos relevantes. Aspectos relevantes en Ecuador. El pensamiento político ecuatoriano evolucionó en el siglo XX, desarrollando contemporáneamente una mezcla de ideologías, preocupaciones y aspiraciones desde la justicia social y la soberanía nacional, y a la solución de problemas de seguridad nacional, experimentando en el país una crisis económica, social y política que afectó desproporcionadamente a la población indígena, afrodescendiente, comunidades rurales y personas migrantes. Socialismo del siglo XXI, la cual fue liderada por el expresidente Rafael Correa, siendo una de las más influyentes en las últimas décadas, caracterizándose por un enfoque antineoliberal que pone énfasis en la redistribución de la riqueza, la invasión social y la integración regional. El gobierno de Correa implementó importantes reformas sociales y económicas, las cuales tuvieron un impacto significativo en la educación de la pobreza y la desigualdad. El feminismo fue la clave fundamental en la lucha por la igualdad de género y de los derechos de las mujeres.
la cual ha logrado avances importantes en la materia de legislación, como la tipificación del femicidio y la despenalización del aborto en caso de violación. La violación contra mujeres y la discriminación de género sigue siendo problemas graves en el país. Ecologismo. Ganó terreno en un contexto de creciente preocupación por el cambio climático y la degradación ambiental, movilizando recursos naturales para proteger y promover un desarrollo sostenible, enfrentándose a desafíos como la explotación minera y la deforestación que son impulsadas por el interés económico. Colombia. Colombia se encuentra en un momento de encrucijada marcada por la tentación de ideas tradicionales y la necesidad de transformación social, producto de la larga historia de conflictos y desigualdades, desafíos del presente como la violencia, la corrupción y la inequidad. Neoliberalismo se desarrolló como una corriente dominante durante las últimas décadas. También se caracteriza por defender la libre empresa, la apertura económica y la reducción del papel del Estado. Sin embargo, esta visión ha sido criticada por sus efectos negativos en la distribución del ingreso, la protección del medio ambiente y los derechos laborales. El posacuerdo y la búsqueda de paz. La firma de acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en el 2016 marcó un hito histórico en el país de Colombia. Sin embargo, la implementación de acuerdo de paz ha sido un proceso lento y difícil y aunque persiste desafíos importantes con la reintegración de los excombatientes, la lucha contra el narcotráfico y la violencia en zonas rurales, desigualdad social y económica, los avances en los términos de crecimiento económico y la reducción de la pobreza en áreas. Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina, la cual se centra en medidas para así poder abandonar la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social, así como la distribución equitativa de recursos y la promoción de la inclusión social. Argentina. El pensamiento político contemporáneo de este país se caracteriza por su rica historia, marcada por debates ideológicos y luchas sociales, las cuales podemos identificar algunas corrientes principales. Peronismo es una corriente política nacionalista, popular, anti-oligárquica que surgió desde la década de 1940, la cual fue caracterizada por un énfasis en la justicia social, la redistribución del ingreso y la defensa de los derechos de los trabajadores. También fue la fuerza política dominante en Argentina durante la segunda mitad del siglo XX y los principios del siglo XXI. Liberalismo. Defiende las libertades individuales, la propiedad privada y el libre mercado. El liberalismo ha tenido una presencia importante en la historia del país. Ha sido desplazada por el peronismo en la segunda mitad del siglo XX. Socialismo. Busca la propiedad social de los medios de producción y una distribución más equitativa de la riqueza. En Argentina el socialismo ha tenido una gran historia, la cual nunca ha logrado alcanzar el poder político. En los últimos años, el socialismo ha experimentado un surgimiento, especialmente entre los jóvenes. Razón de prevalencia: políticas contemporáneas de los países sudamericanos. Ecuador. Desde la época colonial hasta la actualidad, los principios y normas del derecho romano han sido utilizados para dar forma a las leyes y la jurisprudencia ecuatoriana, en la cual se aplicó la época colonial. Con la llegada de los españoles a América en el siglo XV, marcó el inicio de la influencia del derecho romano en la región. Las reales cédulas, decretados reales emitidos por la corona española, establecían que el derecho romano debía ser aplicado en las colonias americanas junto al derecho castellano. El Código de Justiniano, una aplicación de leyes romanas, fue una de las fuentes más importantes del derecho colonial. Independencia y adopción del nuevo sistema jurídico. Tras la independencia de Ecuador en 1822, el país adoptó un nuevo sistema jurídico basado en el derecho romano y en el derecho natural, la Constitución de 1830. La primera Constitución del Ecuador independiente estableció que el derecho romano era una de las fuentes del derecho ecuatoriano. El Código Civil ecuatoriano, promulgó en 1860, se basó en gran medida en el Código Civil francés, que a su vez se basaba en el derecho romano.
El derecho romano ha tenido una influencia profunda y duradera en el sistema jurídico del Ecuador. Su legado sigue presente en las leyes, la jurisprudencia y la educación jurídica del país, que se caracteriza por un enfoque sociodemócrata con elementos de populismo. Ha prevalecido por la combinación de factores históricos, sociales, económicos y políticos. Legado histórico y el movimiento sociodemócrata. La socialdemocracia ha tenido una fuerte presencia en la historia política de Ecuador desde la década de 1930 con la Revolución Juliana liderada por Federico Páez. Es una corriente ha sido impulsada por movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que buscan la justicia social, la redistribución del ingreso y la protección de los derechos de los trabajadores. Figuras como Rodrigo Borja Ceballos y Gustavo Noboa Bejarano, presidente socialdemócratas, implementaron reformas importantes en el ámbito social y económico. El liderazgo carismático y popularismo. Rafael Correa se caracterizó por un estilo de liderazgo carismático y populista, conectado directamente con la población a través de discursos y programas sociales. Este estilo de liderazgo ha sido efectivo para movilizar a la base social de apoyo a la corriente socialdemócrata. Sin embargo, también ha generado críticas para concentrar el poder y limitar la libertad de expresión. Colombia se caracteriza por un enfoque socialdemócrata, la cual está basada en la violencia y el conflicto armado. Colombia ha sufrido un conflicto armado interno durante más de 50 años, lo que ha tenido un impacto profundo en la sociedad y la política. La violencia ha generado desplazamiento forzoso, pobreza, corrupción y desconfianza en las instituciones tradicionales. En este contexto, han surgido figuras populistas que ofrecen soluciones simples a problemas complejos, apelando a las emociones y necesidades del pueblo. Debilidad de las instituciones democráticas. Las instituciones democráticas en Colombia han sido debilitadas por la corrupción, la impunidad y la violencia. La falta de confianza en las instituciones ha llevado a la búsqueda de alternativas políticas fuera del sistema tradicional. El populismo ha prosperado en el contexto, ofreciendo soluciones fuera del marco institucional y tradicional. Argentina, la cual tiene como legado de prevalencia política el liderazgo carismático y populismo. El peronismo se ha caracterizado por un estilo de liderazgo carismático y populista. Sus líderes han conectado directamente con la población a través de discursos y programas sociales, apelando a sus emociones y necesidades. Este estilo de liderazgo ha sido efectivo para movilizar a la base social de apoyo a estas corrientes políticas. Reflexión. Ha jugado un papel fundamental en la configuración de las sociedades, estableciendo normas, definiendo estructuras de poder y moldeando las ideas que guían nuestras acciones. En un contexto marcado por la globalización, la crisis climática, las desigualdades sociales y la constante transformación tecnológica, es esencial contar con herramientas analíticas que nos permitan comprender las raíces de los problemas actuales y formular soluciones efectivas. Conclusiones. El conocimiento de la historia y de las ideas nos permite evaluar las diferentes opiniones disponibles, sopesar las consecuencias de nuestras acciones y tomar decisiones responsables. 2. Comprender la injusticia del pasado y las luchas por la igualdad. Podemos trabajar para crear un futuro y derechos humanos igual para toda la población. 3. El derecho y el pensamiento político, al ser disciplinas dinámicas y en constante evolución, nos proporcionan necesariamente el conocimiento para así poder afrontar el cambio sobre los derechos que puede evolucionar para una población. 4. Participar activamente en la vida política, comprender los procesos legislativos y exigir transparencia y rendición de cuenta a nuestros representantes, quienes son los que llevan a un país firme y seguro y libre de cualquier crisis.